Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con todo cariño y amor en Cristo Jesús, deseando lo mejor para ustedes y para su familia. Que hayan sido protegidos de toda arma injusta del enemigo contra nosotros y contra nuestras familias, y que los tiempos nuevos llenos de refrigerio empecemos a verlos. Ya viene la retribución que Dios dará a su pueblo, Señor, que sea o comportado, Señor, como gente creyente, llena y guardadora de verdades. Hoy es lunes 31 de mayo del año 2021 y me gozo en poderme dirigir a ustedes en este maravilloso día, un día lleno de bendición, de gozo, de alegría y de prosperidad. Es hermoso tener la presencia de Dios y sentirla y vivirla y buscarla. Hoy quiero hablar este tema en la búsqueda de la presencia de Dios, el idioma de la intimidad, el tema. Pero antes quiero ponerme en las manos del Señor pidiéndole protección, amparo, sabiduría y gracia para poder dirigirme a ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo, vengo clamando delante de ti. Reconocemos que solo no somos nada, porque bien lo dijo Moisés: si tu presencia no ha de estar con nosotros, no nos muevas de este lugar. No nos moveremos de este lugar hasta ver que tu gloria haya sido manifestada sobre nuestras vidas con todo poder y autoridad. Eso que dijo la palabra en esa promesa de Hechos 1:8, que dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aquí en Aguasarcas, en San Carlos, aquí la presencia de Dios se hace patente cuando nosotros clamamos en todo lugar. Él es un Dios omnipotente, todopoderoso, lleno de poder y de gloria, omnisciente, Señor. Todo lo sabe, todo lo puede, todo, Señor, está, Señor, presto a clamar y que a todo aquel que Él clama, Señor, tú le bendices, Señor. Y hoy vengo, Señor, a poner esta enseñanza, Señor, en tus manos para que tú nos bendigas y nos guíes y nos sustentes en el nombre de Jesús. Qué hermoso es buscar la presencia en la intimidad. Qué hermoso es poder comunicarse. Hemos venido viendo algunos temas pertinentes a la presencia de Dios, a buscar esa intimidad diaria que todos los días debemos tener nosotros para con Él, que podamos sentir que Él vive en nosotros y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A lo cual el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La sabiduría o consejo de Dios son aguas profundas, muchas veces un misterio para la mente carnal o la mente natural. Dios desea apasionadamente tener intimidad contigo y anhela tu compañerismo. No solo desea interactuar contigo, sino que la interacción sea abundantemente rica. Dios quiere tener una comunión, una interacción profunda con cada uno de nosotros de la forma más expedita, donde tu pueblo te busque, Señor, y sienta que el clamor es oído en el cielo y que no tiene ninguna interferencia. Pero la pregunta que viene y salta a la vista es: ¿cómo tener comunión con Dios a ese nivel? Para esta comunión abundante se haga una realidad, Él ha provisto una manera para que tengamos comunión con Él y veamos y vamos a ver qué dice la Escritura. Ya lo leí en 1 Corintios 14:2. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie le entiende.
aunque por el Espíritu habla misterios. Es una forma, es un lenguaje, el lenguaje del amor que Dios nos dio para comunicarnos y tuviéramos comunión con Él, para que tuviéramos interacción sin tener bloqueos ni interferencias. Sabemos que a Pablo no se está refiriendo a ninguna de las categorías de lenguas públicas, ya que uno de ellos habla en un idioma que le es familiar al destinatario. En esta escritura Pablo se está refiriendo a cuando oramos y tenemos comunión con Dios. Cuando oramos en lenguas hablamos directamente con Dios y no a los hombres. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuevamente, dos obstáculos diferentes para tener comunión con Dios vienen de repente sobre nuestras vidas. Estos dos obstáculos, uno es que muchas veces no sabemos pedir. Y número dos, la segunda obstáculo es que no sabemos cómo hacerlo, porque no se nos ha enseñado o porque no hemos interactuado con la palabra donde está todo escrito y es el manual del fabricante. Por ejemplo, cuando entramos a la oficina del Rey del Universo, delante de su trono, sí orará solo con mi entendimiento. Entonces la comunión sería muy limitada y podría hablar con el Señor a su nivel, porque Él sabe más que yo. La única manera que puede comunicarse conmigo es bajándose a mi nivel de comprensión. Él conoce los secretos más guardados por varias razones. Una razón es asegurándose que los misterios no caigan en las manos equivocadas. Por esto el apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 2, 7 y 8. En el verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, el cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Qué palabra más maravillosa, qué palabra más llena de revelación y de sabiduría. Aunque esto, aunque esto habla específicamente de la sabiduría, de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús, las glorias que siguieron, es un ejemplo de cómo Dios se asegura de que su sabiduría no caiga en manos equivocadas. Pero hay otros. En Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y los despedacen. Nosotros debemos aprender a manejar lo que es la relación con Él, esa relación con Él a través de su Espíritu Santo en una comunión de espíritu a espíritu, Señor. Dios es espíritu y busca, Señor, los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La Biblia nos habla que estamos en guerra y nos advierte de los enemigos. El apóstol Pablo le escribe en el libro de los Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la guerra natural se necesita una comunicación secreta entre los que pelean juntos. Lo mismo el comandante de las huestes del Señor y los guerreros del su reino. ¿Qué código de comunicación secreto tan fabuloso le ha dado el Señor a los hijos por el bien del reino, nuestra protección? El enemigo no tiene idea
de lo que estamos pidiendo cuando hablamos en lenguas. Y la ayuda angelical es desatada. Son las almas espirituales, son las almas de nuestra milicia. Y la palabra de Dios dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas caen abatidas ante las almas espirituales que Dios nos dio para defendernos. Pero nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? De manera similar, Dios nos ha dado una manera de comunicarnos y de tener comunión con Él a nivel profundo, que a nivel de nuestras mentes naturales seríamos incapaces de alcanzar. David escribió en el Salmo 42:7, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus alas han pasado sobre mí. Esta comunicación se asemeja a cascadas vivientes. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 7, versos 38 y 39, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Qué manifestación más maravillosa la que hace este versículo de la presencia del Espíritu Santo. Y este dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Esta nuestra comunión íntima aconseja el fluir del agua viva. Qué maravilloso es lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Esa presencia, esa frescura, esa llenura, ese sonido de un agua que golpea de la cascada y nosotros podemos oír su sonido y buscar tu presencia, sentirnos bendecidos por Él. Porque en 14:2 de Primera de Corintios, vuelvo a leerlo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Misterio significa aquello que está fuera del alcance de la comprensión humana, que puede ser conocido solamente por revelación divina. Es decir, el misterio significa un conocimiento restringido. Esto es la sabiduría que significa la verdad revelada. Así que aquí está uno de los muchos beneficios de orar en lenguas, el Espíritu del Espíritu Santo, porque Él sabe lo que está en la mente del Padre. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado al corazón del hombre, son las que el Señor había guardado para los que le amamos. Porque en 1 Corintios 2:11, la palabra de Dios dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Así, solo el Espíritu, una comunión íntima de espíritu a espíritu, Señor, es lo que puede hacer una íntima comunión y comunicación con Dios para orar y vivir en la voluntad de Dios. Él sabe que las cosas de que carecemos, y Él nos ha dicho, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y para esa debilidad, Él nos ha dado un arma poderosa que es el lenguaje del cielo. Es nuestro compañero constante. Así media por nosotros al darnos la palabra del idioma del cielo para pedir, buscar y tener comunión de manera perfecta. A veces uno se pregunta, no entiendo lo que hablo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14, 13 y 14, por lo cual él habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarle. El espíritu queda lleno de la plenitud de Dios, más la mente humana queda sin edificación. Porque si oro en lengua desconocida, el espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No importa, mientras tenga una comunión íntima con Dios y Él entienda y yo entienda el propio idioma de Dios, qué maravilloso es vivir y tener esa comunión.
Así que por la intercesión o simplemente tener como un Dios con Dios, si le pido al Espíritu Santo que ilumine mi entendimiento con lo que está dando el Espíritu para orar, así no solo mi espíritu disfruta de la comunión, sino que mi alma también. Es hermoso tener y poder discernir todos estos revelaciones, estas verdades guardadas para gloria y honra de tu nombre, para el pueblo, y que en su tiempo el, el Espíritu ha venido revelando. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado al corazón del hombre, son las que Él había guardado para nosotros. Pero ahora en las postrimerías de los tiempos, en la antesala de la segunda venida de Cristo, hoy Dios nos mueve y nos moviliza a buscarlo de todo corazón, con todo lo que el Espíritu Santo nos da. Si usted nunca ha hablado en lenguas, pídale al Señor que lo guíe y lo sustenta. Padre, en el nombre de Jesús vengo orando para que nosotros, Señor, no nos quedemos ahí, sino que seamos bautizados en el poder del Espíritu Santo, Señor, con la manifestación gloriosa de hablar en nuevas lenguas. Que esa presencia de Dios venga sobre nosotros y nos dé una comunión exacta y perfecta para con Él. Que vengan los mejores tiempos de refrigerio, de gozo y de alegría, y que tengamos una comunión íntima con Él. Que podamos en ese idioma nuevo del cielo poder tener comunión y pedir y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque muchas veces nuestra oración es egoísta, pero nosotros así, cuando hablamos en lengua desconocida o con gemidos indecibles, hacemos la voluntad de Dios porque solo Él sabe, no hay interferencias. Que nuestra oración nunca interfiera, Señor, sea interferida por el enemigo, sino que ahora en ese nuevo idioma, Señor, es un lenguaje cifrado en que nosotros buscamos tu presencia. Maijitija yaga rabataja saya rabatija la barabandati hitiki rabarabandutu usutu hushukurubon balabarabaisi. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, poder interpretar, Señor, lo que viene a mi mente y a mi espíritu, Señor, que se traduce en palabras, Señor, y sonidos para la adoración de tu gloria. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante sobre ti tu rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga y deseo el mejor principio de semana.